Ahora entramos a nuestra tercera conferencia del día con Jose Pérez, quien es la autora de Confesiones de una rebelde, Lupus, Desafío y Esperanza. Y su conferencia se titula El viaje de transformar el dolor en esperanza. Jose, los micrófonos son todos tuyos. Gracias, Eliana. Bueno, muchísimas gracias primero que nada a ti por esta invitación y por supuesto para estar aquí y apoyando a tantas mujeres que están escuchando, aprendiendo e inspirándose de otras personas. Y sobre todo que porque todas somos mujeres y eso es lo importante, que nos apoyemos unas con las otras. Mi libro lo publiqué este año. Este, Salió en mayo de este año y por supuesto es una experiencia, es, es una parte de mi vida escrita, ¿verdad? Entonces yo quiero hoy hablarles un poco sobre cómo fue mi experiencia, todos los desafíos que tuve y más o menos en qué punto estoy en este momento. Entonces, como dijimos, mi libro se llama Confesiones de una rebelde, Lupus, Desafío y Esperanza. Escribir para sanar, el viaje de una transformación, perdón, el viaje de transformar el dolor en esperanza. Y eso fue para mí lo que fue este libro, fue transformar ese dolor que traía yo por muchos años, lo pude soltar y fue cuando me di cuenta que pude sanar parte de esas emociones que yo tenía en mi cuerpo. Entonces, la siguiente slide, por favor. Ok, entonces vamos a empezar por quién soy yo. Mi nombre es Jose, soy venezolana, vivo en Inglaterra desde hace 24 años. Me vine a Inglaterra por 3 meses a estudiar inglés y me quedé. Aquí me volví madre de una hermosa niña de 13 años. Soy también health coach en un momento dado de mi vida por buscar formas de sobrevivir y mejorar mis síntomas. Empecé a estudiar como health coach. Luego hice muchas cosas más, me he reinventado muchas veces y eso es la belleza que tenemos, que nos podemos reinventar tantas veces. Me encanta la naturaleza. Soy muy agradecida de estar en un sitio donde yo puedo caminar y hacer contacto con la naturaleza. Me encanta cocinar, me encanta comer, entonces me gusta mucho cocinar. Soy autora y este año me hice autora. Escribí mi libro o sea, empecé a escribir libros hace 5 años atrás y este año fue que tuve la valentía de publicarlo. En este momento, bueno, también fui en este proceso de reinvención, me hice asistente de maestra. En este momento estoy estudiando para Project Manager y, por supuesto, todo el porqué de mi libro es porque tengo lupus, que es una enfermedad autoinmune y me ha traído muchos desafíos por años. Y el hacer el libro para mí fue parte de de sanar espiritualmente todo el dolor y todos los desafíos que había pasado durante muchos años. Al principio, para ser honesta, yo no sabía que iba a escribir un libro. Cuando yo empecé a estudiar para Health Coach, en ese mismo instituto me regalaron un curso que fue para escribir un libro. Y yo realmente no sabía qué hacer. Yo decía, yo no voy a escribir un libro. ¿Cómo voy a escribir yo un libro si yo casi no leo libros? Porque me cuesta sentarme a leer un libro. Y yo siempre lo veía como algo muy lejano. Y siempre la gente me decía a mí, deberías escribir un libro, deberías escribir la experiencia que has tenido con el lupus, todo lo que has pasado. Y en ese momento dije, bueno, ¿por qué no? Ya tengo la oportunidad aquí, ya me regalaron el curso, o sea, ¿qué más puedo pedir? Y empecé a escribirlo. Cuando yo empecé a escribirlo, empecé primero con una idea, que fue escribir parte de mi historia para que mi hija, cuando creciera, pudiera leer todos los desafíos que he tenido y aprendiera un poco de eso. Después eso cambió. Después fue que quería apoyar a todas esas mujeres
que habían pasado por un momento muy duro con un diagnóstico y no sintieron el apoyo en ese momento que necesitaban. Yo cuando empecé toda esta enfermedad, yo no conseguí ese apoyo, yo no tenía información de que era todo el lupus, yo sentía que me iba a morir y no había nadie que me ayudara en ese momento. Entonces, para mí, el libro es un apoyo a todas esas mujeres que en este momento estén pasando un momento difícil, que se sientan confundidas, que se sientan solas, que piensen que ya que ya es su destino, una enfermedad. Eso es lo que yo quiero hacerlo, un apoyo para cada persona que esté en este momento pasando. Y me he conseguido mucha gente que me ha dado retroalimentación sobre el libro y le ha encantado la forma en que lo escribí primero y después la forma en que cuento mi historia. Le meto un poco de humor, también hay parte del dolor que puedes ver y por supuesto al final es parte de esperanza, ¿no? De cómo puedes sobrevivir, cómo puedes vivir y cómo puedes cambiar un diagnóstico. Entonces, esa es parte de toda esta transformación que yo hice con el libro. Entonces, la siguiente slide. Entonces, hoy mi objetivo es inspirar a otras mujeres a que se atrevan y tengan la valentía de escribir su historia. Ya sea cualquier historia que tú pienses que tienes, ya sea un cuento, ya sea lo que sientas, lo que te llene tu corazón. Ese es mi objetivo. Así que si hoy al final de mi presentación, así sea una persona, se va con ya la acción de escribir un libro, ya yo hice mi trabajo. Así es que vamos a ir cambiando una persona por una. O sea, vamos a ir ayudando a cada uno. Entonces, mi objetivo es darles mi experiencia con el libro. Yo anteriormente, yo no tenía ese background de escritora o de leer muchos libros. Entonces, cualquier persona en este momento puede escribir un libro. Lo que necesita es las ganas y la disciplina para hacerlo. La siguiente slide, por favor. Ok, entonces, cuando nosotros estamos en un proceso de escritura, sentimos muchas emociones, ¿verdad? Muchísimas. Una de ellas es el miedo a que, ¿será que lo voy a hacer bien? El miedo a que yo no sé si es para mí, el miedo a que hay alguien que te dice aquí, tú no, esto no es para ti, tú no sirves, tú no vas a hacer algo bueno, o tú, ¿quién te va a leer? Entonces, es diferentes miedos que tienes en tu vida. De repente hay gente que te está diciendo cosas negativas y te ayudan a aumentar ese miedo. Es un miedo normal, es muy normal que tengas este sentimiento porque es algo nuevo, porque es algo que tú no sabes lo que va a pasar más adelante. Y claro, sobre todo la parte de ser vulnerable. Para mí el miedo fue que se enteraran sobre mm, todo lo que había pasado en muchos años. Muchísima gente no sabía nada de lo que realmente me había pasado porque yo siempre traté de mantenerlo todo oculto por vergüenza. Pero después me di cuenta que no, que tenía que hablarlo, que tenía que decirlo. Y mi libro es parte de eso. Entonces, ese miedo yo lo tenía también. El miedo a que me lean, el miedo a que se enteren todo lo que me pasó. Pero bueno, eso es parte de todo el proceso. Después viene la inseguridad también, la inseguridad de que de verdad lo que vas a hacer es, le va a llegar a alguien, va a ser va a llegar al objetivo que tú quieres, que para mí era apoyar a otras mujeres. Inseguridad a que a lo mejor no voy a vender nada o a lo mejor a la mitad del camino lo voy a dejar y no voy a continuar. Hay muchas inseguridades, sobre todo nosotros las mujeres nos forramos de inseguridades porque por muchas cosas que pasan alrededor de nosotros. Entonces, esa es otra parte que tienes que ir aprendiendo a llevar.
Tienes las dudas también, las dudas de que yo puedo escribir un libro, yo puedo crear algo que otras personas quieran leer. Hay muchísimas dudas en nosotros y una de ellas es, ¿puedo yo ayudar a otras personas? Entonces, estas dudas vienen durante todo el tiempo del proceso. Luego tenemos, siguiente slide, por favor. Después de que tú pasas por diferentes emociones y tú las identificas, que es lo importante, que identifiques cada emoción y la trabajes, no la detengas, viene la transformación. Esa transformación cuando tú te das cuenta de que lo que estás haciendo sí realmente funciona y que te gusta y le empiezas a ver todo lo, lo interesante que es el proceso, ¿no? Porque no es solamente sentarte a escribir, es muchas cosas detrás de eso que son impresionantes, todo lo que aprendes. Entonces viene la motivación de seguir escribiendo. Habían días que yo me sentaba y estaba súper motivada a escribir, escribir, escribir y no quería parar, ¿verdad? Y es normal que tengas esas ideas que vayan viniendo en tu cabeza y quieras plasmarla muy rápidamente. Entonces, yo te recomiendo que siempre tengas un cuaderno a tu lado por si acaso estás en la calle y se te vienen ideas, escríbelas o en el mismo teléfono, escríbela. Esa motivación también te va a ayudar cómo estés tú alrededor, en el ambiente donde estés. Entonces es importante también identificar dónde vas a escribir, este, en qué momento lo vas a escribir para que esa motivación te ayude. Si tú sientes que a las 10 de la noche estás muy cansada y no tienes ninguna motivación, no haces nada de tratando de esforzarte a hacer algo de eso. Después viene la fuerza de seguir. Yo sí puedo seguir, yo puedo hacer esto. Dentro de esa motivación vienen esas ganas de seguir, sobre todo cuando tienes gente a tu lado que te está dando ánimos, te está diciendo que está esperando por tu trabajo, que quiere ver qué es lo que vas a hacer. Eso te da fuerza y sobre todo el por qué lo estás haciendo. Siempre recordar por qué estoy escribiendo. Para mí era el apoyar a otras personas. Para mí era darle esas herramientas que yo no tuve cuando comenzó todo mi proceso. Entonces, esa fuerza interna que tenemos nosotros va a ir saliendo a medida que tú estás escribiendo y que estás en el proceso. Después tienes la aceptación, y la aceptación es de todo, aceptación de emociones que vienen en el momento, aceptación de que lo que estés escribiendo es lo que tienes que escribir, aceptación de que tienes personas a tu lado que te pueden estar ayudando, pero también te pueden estar haciendo daño emocionalmente. Tienes que aceptar todo el proceso, lo que venga, lo aceptas y después vas manejando poco a poco lo que tú puedes controlar, manejar y lo demás te olvidas, ¿verdad? Entonces esa transformación te va ayudando. Es como que te vas convirtiendo en otra persona, en otra mujer, con esa fuerza de seguir escribiendo. Luego, siguiente slide. Durante todo el camino vas a tener desafíos, siempre. Esto va a ser imposible que no tengas ningún desafío. Esto es como cuando tú vas a construir una casa. Tú tienes que ir con mente de que algo no va a salir completamente todo bien. Entonces, tienes desafío. Tienes un bloqueo creativo, que es cuando normalmente te sientas a escribir y no sabes qué vas a escribir. Tú dices, no puedo pensar, no sé qué hacer. A mí me pasaba eso. Yo de repente habían días que me sentaba y no recordaba nada. Porque claro, mi libro es todo lo que me ha pasado durante, bueno, casi 20 años, ¿verdad? Entonces, había momentos que no recordaba muy bien qué era lo que había exactamente pasado en ese momento. Y tenía como que ir recordando, ir atrás, y había días que me tenía que detener y dejarlo así. Digo, bueno, en algún momento vendrá otra vez a mi mente. Y es importante, cuando sientes que es un bloqueo creativo, detente, vete a caminar, vete a jugar con tus hijos, haz algo que te diviertas, algo que te emocione, como para que liberes todo eso. Y por supuesto, no te presiones,
No trates de escribir si no sientes que en ese momento no lo es. También tienes el manejo de dificultades externas, que pueden ser los niños se enfermaron, el trabajo, un familiar enfermo, que no te sientes bien, todo. Hay muchísimas cosas que pueden pasar alrededor tuyo. Y es exactamente aceptar que llegaron a tu vida, pero también tratarte con amor y dejarlo pasar, hacer lo que tú puedas, tomarlo con calma. Yo siempre digo, por ejemplo, yo cuando empecé a escribir, yo no me puse una fecha de límite, ¿verdad? No quería presionarme de ese modo. Hay personas que sí les gusta. Yo quería era escribir, escribir y escribir y ver cómo iba sintiendo el proceso. Si no tienes alguna fecha límite realmente en este momento, no te presiones, déjalo fluir. Yo duré mucho tiempo escribiendo, pero era más que todo porque no tenía el coraje de sacar mi libro, de publicar. Yo había escrito casi todo el libro y lo había dejado ahí, porque tenía mucho miedo a publicarlo, a que otras personas leyeran mi historia, ¿verdad? Entonces, después yo tuve que trabajar eso. Yo lo trabajé internamente, lo fui trabajando poco a poco, hasta que un día, por razones de la vida, conocí a Eliana y fue cuando, como la señal, esta es la señal. Aquí es donde me dice a mí que yo tengo que publicar. Y así fue, me senté con Eliana y empezamos a trabajar y eso fue lo bonito, que me sentí acompañada, porque esa es otra cosa, cuando estás escribiendo te sientes muy sola, porque eres tú escribiendo. Pero si tú tienes una persona al lado, que en este caso para mí fue Eliana, yo me sentía muy acompañada porque yo le preguntaba, ella me ayudaba. Estábamos en ese proceso como que no soy yo sola la que tengo que hacer todo esto. Y es importante. Al principio de cuando yo comencé a leer, sí, yo tenía unas dos chicas que también estaban escribiendo un libro y nos ayudábamos entre nosotras algunas veces. Lo que pasa es que ellas están en Estados Unidos, yo estoy aquí en Inglaterra y teníamos algunas veces reuniones, pero no era tan frecuente, ¿entiendes? Pero ya cuando me senté con Eliana era diferente, ya tenía esa persona que sabía qué iba a hacer y no tenía que estar como inventándome algo. Luego, siguiente slide. Ajá. Por supuesto, necesitas estrategias para escribir. Yo, por ejemplo, yo soy eh, muy estricta en el sentido cuando yo tengo que estudiar o cuando tengo que hacer un trabajo o algo así, yo soy muy de sentarme y ponerlo en el calendario y de verdad como meterme en eso, ¿no? Entonces, es muy importante tener una estrategia para escribir porque si no, se te va el tiempo, pasan los días y ni hiciste nada. Es importante tener una disciplina. Te, sien- Siéntate, cuando te sientas a escribir, que sea tu momento. Así sean 20 minutos, que realmente respetes ese momento para escribir. Coloca las horas que tú puedas en el calendario, también sé un poco flexible, ¿no? De si tienes que cambiar un día por otro, pero colócalo, anótalo, colócalo en algún sitio donde tú lo veas, algo donde diga, ya yo soy, yo misma soy responsable de lo que va a pasar en este momento. Yo voy a escribir y estos van a ser los momentos para yo escribir. Entonces es importante hacerlo. También es importante tener una red de apoyos, ¿verdad? Siempre tener a gente al lado tuyo, ya sea algún familiar, ya sea tu esposo, ya sea alguien que te esté, una amiga, alguien que te esté apoyando. No necesariamente que esté ayudando a escribir el libro, pero que esté ahí para en algún momento ayudarte o darte ese ánimo que necesitas para seguir. Siempre es importante. Yo tenía mis dos amigas también al principio y después tenía a Eliana. Entonces, eso ayudó muchísimo. Por supuesto, mi familia, mis amigas alrededor estaban siempre, hey, estoy esperando por el libro, estoy esperando por el libro. Y eso te ayuda muchísimo a, a darte esas ganas, ¿no? Y a seguir adelante. Luego, la siguiente, por favor. Y por supuesto, todo esto
aparte de la motivación que te va a dar por cuando comiences a escribir, cuando empieces a ver todo lo que estás creando, va a ser una esperanza para ti. Esperanza en el sentido de que vas a sacar algo tuyo, un bebé, como le dice Eliana, es tu bebé. Entonces, es algo tuyo que nadie te lo puede quitar. Y ese es lo hermoso de todo este proceso. Cuando tú creas un libro, cuando escribes un libro, es un pedacito de ti. Y eso es, ese pedacito de ti nunca va a morir, siempre va a estar ahí. Así tú lo escribas y lo metas en la gaveta y se quede ahí y no lo saques a vender, ese siempre va a ser tuyo. Y eso va a ser algo que a ti te va a mover y te vas a sentir súper orgullosa de decir, hey, ¿sabes qué? Escribí y publiqué un libro. Entonces, ya es hora, tú nunca sabes cuándo vas a motivar a otra persona y ayudar a otra persona en ese proceso. Siempre, recuérdate que, por ejemplo, yo lo recuerdo, ¿qué pasa si hubiese hace 24 años una persona hubiese escrito un libro parecido a este y me lo hubiese mostrado? Me hubiese ayudado muchísimo a mí. Entonces, yo siempre me pongo en ese momento. ¿Qué pasa si hay alguien en este momento que está necesitando leer esto y sentirse mejor? Entonces, esa puede ser tú, que puedes en un momento ayudar a otra persona que puede estar pasando por un momento difícil. Y la siguiente slide. Es ahora o nunca. Da el primer paso que es decidir y escribir, ¿verdad? Yo siempre he dicho, esta vida es una sola y siempre tenemos excusas. Hay muchas excusas alrededor de nosotros para no hacer todo lo que queremos. Entonces, en este momento, si tú has pensado por mucho tiempo escribir y plasmar tu historia en un libro, hazlo. Siempre tienes que pensar qué sería lo mejor que puede pasar si yo escribo un libro. El solo hecho de escribirlo, primero, como a mí me pasó, me ayudó a sanar mucho internamente. Yo los primeros días que leía el manuscrito de mi libro, para ir chequeando y viendo cómo estaba, yo no podía leerlo, porque yo me iba en llanto. O sea, yo trataba de leérselo a alguien y tampoco podía. Yo decía, yo no voy a poder terminar nunca este libro. Pero fue poco a poco, escribiendo y sanando, que yo ahora puedo leer el libro y lo puedo leer tranquila. O sea, este, porque siento que sané. Y es más, lo leo ahora y siempre se lo digo a Eliana, si yo tuviera que escribir ahorita el mismo libro, lo escribiría diferente. Porque en este momento ya yo siento que soy otra persona, que he madurado, que, que he evolucionado también. Y eso es lo que pasa cuando tú escribes. Por algo dicen que escribir es parte de esa nación, es sanar. Y entonces, aquí venimos a sanar, ¿verdad? Y bueno, la siguiente slide, les quiero dar las gracias. Mi libro está en Amazon. No sé si Eliana lo tiene por ahí el enlace. Este, Sí, yo se lo esto estamos es, compartiendo. gracias. Mi libro es una parte de mi historia. No la escribí completa porque sentía que era como mucho, pero es una parte de mi historia, de todo lo que he pasado con el lupus, de todos esos desafíos terribles, sobre todo porque cuando a mí me diagnosticaron estaba yo en un país completamente distinto al mío, sin saber el inglés, eh, era muy joven y para mí fue un shock muy grande, que duré muchos años para poder hablar y sentirme bien, o sea, sentirme que no estaba muriéndome, ¿ok? Y por eso por muchos años lo, lo escondí por razones que ahora lo veo y digo, no tenía que haberlo hecho. Pero yo estaba muy joven, entonces, Confesiones de una rebelde se llama así porque siempre he sido muy rebelde. A la hora de cuando los doctores me hablaban, cuando
habían tratamientos, siempre fui muy rebelde y sentía que había más que lo que me estaban dando. Entonces, gracias. Y bueno, aquí está mi Instagram, si quieren conectar conmigo. Y bueno, 2 minutos y me salvé 2 minutos. Ahí está. Me encanta, me encanta. Qué belleza, qué belleza. Gracias, José. Sí, aquí tengo tu libro que no lo mostré al principio. Confesiones de una rebelde. Este es un libro autobiográfico, como bien lo dijo José, que no se escribió de un momento para otro, porque estamos hablando de una recopilación de 20 años. 20 años en 200 Sí. páginas. ¿Cómo se logra eso? Vamos a ver qué te están diciendo acá en el chat. Mira, a ver, vamos a irnos para acá arriba. Dejen preguntas para Jose. Aquí está el libro, aquí está tu libro. Aquí Leslie dice: admirable tu recorrido, Jose. Tu libro, que nació como un legado para tu familia, se convirtió en un legado para el mundo. Tiene tanto poder, tanto valor. Felicidades de todo corazón. Mi pregunta se relaciona con la relación con tu hija. ¿Qué sintió ella, tú, al ver juntas el libro en sus manos? Bueno, todavía no lo ha leído. Ella todavía no ha leído el libro porque es una adolescente y está como en un nivel ahorita de que yo lo leo más tarde, después, mamá. Pero sí leyó la parte donde es la dedicatoria, que se la dedicó a ella. Y cuando ella lo leyó, lloró. Mm, Este, sí, Eso fue muy emocionante claro. porque le llegó a ella solamente ese pedacito. Ujú, Entonces, para una adolescente, entonces sí. Para mí eso es lo más importante, que ella también con este libro lea un poquito de mi historia más adelante y entienda un poco todo lo que ha pasado en mí. Es importante, yo siempre he dicho que es importante saber la historia de tus padres, porque con el saber la historia de tus padres te ayuda a ti a sanar y a comprender todo lo que ellos pasaron y el por qué son así. ujú. Bellísimo. Bellísimo. Mira, aquí Elaine te pone: hola, Jose, ¿cuál es el capítulo que más te gusta de tu libro? El capítulo que más me gusta, ay Dios mío, el capítulo que más me gusta es cuando hablo de Venezuela. Sí, es el primero. Cuando Me hablas de... encanta, porque ese es mi Venezuela, yo amo y adoro mi país, entonces para mí es importante haber plasmado un pedacito de Venezuela ahí, es para mí importante, pues. Sí. Y acá te pregunta Anilú: ¿cómo ves el lupus después de escribir tu libro? Mira, ¿cómo veo el lupus? Lo veo como, es una condición, pero es una condición que está ahí, no me pertenece. Es una condición que apareció, pero es en mí, está que yo siga adelante, que yo me sienta mejor. Y sobre todo en mi pensamiento. Tú tienes que trabajar mucho con el pensamiento. Si yo estoy todo el día y me siento mal, pobrecita yo, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Te vas a sentir mal. Pero si tú te levantas y dices, olvídate de esto, tú continúa. O sea, yo de verdad no me acuerdo que tengo lupus hasta que no voy al médico o estoy en tratamiento o algo de eso. De resto, durante el día yo estoy trabajando en mí. Entonces, el lupus vino a mí a enseñarme algo, vino a darme herramientas, vino a trabajar lo que es el amor propio. Entonces, yo digo que sí, el mejor día de mi vida fue el día que me diagnosticaron lupus, Mm, porque en ese momento cambió mi vida para mejor. Sí, fue muy doloroso, horrible, lloré, pataleé, fueron, hubieron muchos momentos duros en el hospital, pero desde ese momento comenzó una transformación en mí que ahora la persona que es hoy no sería si no me hubiese enfermado. y además tú en el libro cuentas que tú, o sea, estabas viviendo
como dos duelos al mismo tiempo. El duelo de el migrar, ¿verdad? Porque salir de tu país y tú que eres amante de tu país, de nuestro país, Venezuela, lo amas con locura. Entonces, irte de tu país es un duelo. Ujú. Y además, que te diagnostiquen con una enfermedad que pareciera fuera una etiqueta para toda la vida. Tome, señora, usted tiene esto y olvídese de la salud. Es también como hacerle el duelo a la salud, ¿no? Entonces estabas viviendo esos dos procesos y aprendiste inglés porque estabas en UK y sigues estando allá. Aprendiste inglés, en vez de aprender hello, nice to meet you, empezaste a aprender el inglés a través de todo lo que tiene que ver con la enfermedad, la condición, lo aprendiste desde el punto de vista médico, ¿cierto? Sí, sí, ahora yo bueno, cualquier cosa, es más, cuando veo las series y hablan de medicina y tratamiento, eso lo sé yo, eso lo sé, eso lo sé, eso lo sé. O sea, me aprendí primero todo lo que son medicinas en inglés, tratamiento, condiciones, que realmente sentarme a hablar lo que sea sobre el clima, no sé. Sí, Pero me tocó así, aprenderlo para poder entenderlo. eso, aprenderlo para poder entenderlo. Vero te pregunta por acá, Jose, ¿cómo asimilaste el choque cultural? Vives en Inglaterra y la forma de vida es totalmente diferente. Sí, es muy diferente. Al principio me costaba muchísimo, sobre todo, y todavía lo extraño. Extraño extraño el tener vecinos y hablar con todos mis vecinos y tomarnos café los vecinos y comer y hablar. Aquí no se hace eso. Aquí todo el mundo en su casa, cada quien en su mundo, en su espacio. Ujú. La cultura aquí es muy diferente, pero una vez que ya estás aquí, tú tienes dos opciones: o te adaptas o te adaptas. O sea, porque si no, mejor vete. Entonces, para mí no había opción. Tenía que quedar todo por tratamiento y por todo eso. Yo decía, si me voy a Venezuela, no sé qué va a pasar conmigo, como si voy a poder tener medicina, si voy a poder tener tratamiento. En esa época, todavía Venezuela no estaba tan mala como ahorita. O sea, que a lo mejor podía haberme ido y decir, bueno, ahí veo qué hago. Pero la cultura aquí es fría, sí, es fría. Pero Claro. tú, como latina, tú empiezas a trabajar, por ejemplo, dentro de mi casa, es mi cultura venezolana. Ya cuando salgo, ya empiezo un poco a vivir esa cultura y te adaptas. Llega un momento que tú dices, bueno, ni modo, tengo que vivir así y entenderlos también de su forma de ser. Ujú. Al conocer la historia de donde el país donde tú vives, también entiendes la cultura y el porqué de las personas. Qué importante, qué importante. Leslie pregunta, ¿tienes pensado hacer talleres con personas que están pasando por esta experiencia? Sabemos que el presente, que en el presente es clave, pero ¿cuáles son esos planes a futuro con tu libro? Sí, en este momento lo que quiero es como sacarlo a que se vea más, ¿no? Que conozcan más y llevarlos a diferentes sitios que tengan mucho que ver con el lupus o con mujeres donde apoyan mujeres de repente que están pasando por un diagnóstico o diferentes sitios donde la gente puede entender también lo que es el lupus. Hay mucha gente que no sabe lo que es el lupus, como yo cuando comenzó todo esto. Ujú, Y hay mujeres que, por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron del lupus, el médico que yo tenía fue realmente muy frío y horrible. El tipo me dijo, tienes lupus, tómate, agarra este panfleto, léelo y por cierto, no hay cura, chao. Así, me dijo así. Yo dije, voy a morirme. Yo decía, ¿será que tengo cáncer? ¿Será una clase de cáncer? No sé. Me voy a morir, porque el hombre me dijo así. Después yo me cambié de doctor porque yo no podía estar con ese hombre. Pero hay gente que no tiene la educación para hablar con otras personas. Entonces, para mí sí me gustaría ir a diferentes sitios a apoyarlos, hablar sobre mi experiencia personal y bueno, buscar las formas y herramientas de cada uno, ir ayudándose. mm.
Perfecto. Aletia dice, bellísimo, de verdad, que es increíble cómo cada ser humano toma una herramienta para avanzar en el día a día y además el tema de inmigrar, felicidades por atreverte a mostrarte. Elaine, una historia muy inspiradora. Karina, gracias, Jose, por compartir, eres toda una inspiración. Yasmín pregunta, ¿desarrollaste el lupus allá en Inglaterra? Sí, yo cuando llegué aquí no tenía nada, súper saludable, y los meses después comencé a tener síntomas. Em, yo siempre digo, y es una razón por las enfermedades autoinmunes, pueden ser estrés. Y yo siempre digo que para mí el estrés que yo tenía de haberme venido acá a Inglaterra sola, sin el idioma, yo me sentía muy sola y me había pegado muchísimo. Yo siento que eso fue parte de la explosión de la enfermedad. Claro, ya yo la tenía en mi cuerpo, de alguna forma, pero se, fue cuando salió, fue por el estrés que yo tenía. Normalmente las enfermedades autoinmunes salen por estrés, pubertad, menopausia o, o un estilo de vida que de repente tengas. Pero yo creo que fue eso. Llegué aquí y a los meses fue cuando empecé con los síntomas. Luz dice, eres, estoy segura, una gran divulgadora. Te abrazo profundamente, gracias por compartirlo. Educación emocional tan necesaria. Y también están preguntándote, ¿estás pensando en un segundo libro? Bueno, yo Esa es quiero, esa es la pregunta de hoy, la más la- común. ¿Están pensando en un segundo libro? Y todas están como que, o sea, ya va, espérate, no he salido de este cuando ya me estás diciendo que tengo que escribir otro. no, a mí me gustaría es este libro traducirlo en inglés, porque hay gente que me lo está pidiendo aquí. Oh, sí. Entonces, ese sería el siguiente proyecto. eh, Traducirlo todo en inglés porque estoy aquí en Inglaterra, entonces sería una forma más de llevarlo a otras partes aquí que tienen que ver con el lupus también y llegar. Entonces, ese es otro proyecto más. Maravilloso, sí. ¿Tú sientes que hay suficiente literatura sobre el lupus en español? No, hay suficiente, bueno, hay literatura, pero muy em, enfocada en solo la medicina, Claro. ¿no? En los síntomas, en qué es lo que tienes que tomar y las limitaciones en tu vida. Pero no hay nada afuera que te diga, ok, esto es lo que pasa con el cuerpo, pero esto es lo que tú puedes hacer para ayudarte, que no tenga que ver con solo medicinas, ¿ok? Nosotros, recuérdense que la medicina está como un apoyo, pero no quiere decir que es todo en tu vida. Tú puedes hacer otras cosas que te van a ayudar emocional y físicamente. Entonces, para mí, creo que la gente, hay mucho miedo a escribir algo más holístico Ujú. para ayudar enfermedades autoinmunes. Ustedes prefieren no escribirlo. Entonces, la idea es que es eso, que son herramientas. No te estoy diciendo que te vas a curar si haces yoga, pero son herramientas que te van a ayudar a sentirte mejor y poder seguir tu vida normalmente. De hecho, dentro del libro, hay un capítulo que se llama El lupus de Jose, ¿verdad? Porque fue lo que un Ujú, doctor te dijo, Jose's lupus. Porque cada lupus es completamente diferente en cada persona, ¿cierto? Que es como que, lo que tú desarrollaste dentro de este libro. Y qué bonito, porque yo creo que el punto diferenciador, o sea, lo que destaca de tu libro a cualquier otro libro de esta condición es que habla desde tu propia experiencia. Todo lo que ujú. pasaste. O sea, yo cuando estaba leyendo tu manuscrito era como que, Dios mío, esto es una serie de Netflix, nunca se acaba. ¿Qué es ahora? ¿Cuál es el siguiente capítulo? ¿Qué le va a pasar? No, ¿qué es qué es lo siguiente? Porque es que todos los desafíos, por ejemplo, quedar embarazada y tener a tu bebé. O sea, lo explicas todo, todas las cosas por las que pasaste, todo el proceso. Y yo decía,
No, no, pero ya va, ya va. Ella está viva porque yo hablo con ella por Zoom, yo hablo con ella, porque tú sabes cuando tú estás leyendo un libro y tú dices qué va a pasar con el protagonista, qué es lo que va a ocurrir y claro, es muy crudo, es muy rudo lo que tú escribes ahí y por supuesto cuando en tu conferencia decías leer lo que habías escrito era muy doloroso porque estabas hablando de una etapa de tu vida fuertísima y está Ujú, explicado dentro del libro, ¿no? Y una de las cosas que nosotras hacíamos y que, bueno, que es algo que siempre hago con mis escritoras, es yo leo su libro y es una dinámica súper diferente porque yo te leo a ti lo que tú escribiste. Y se siente tan distinto porque cuando tú sabes, uno como escritora sabe dónde va la coma, mentalmente sabes dónde van las pausas, cómo es el tono, cuál es el énfasis que le pones a algunas palabras y otras no. Pero una persona que te está leyendo en voz alta lo que tú escribiste, tú empiezas a escuchar cosas que ni siquiera te habías percatado y es algo que nosotras hicimos. Te leía el libro y ujú. tú en algún momento también lloraste dentro de las sesiones de coaching y estuvimos allí muy vulnerables porque a fin de cuentas es un libro bastante Mm, vulnerable. Y por tanto, una de las emociones que mencionaste dentro de tu conferencia fue la vergüenza. ¿Cómo yo voy a decirle a la gente que yo tengo esta enfermedad? Pero gracias, yo pienso que gracias, no sé, a esta diversificación que hoy tenemos, que podemos hablar de condiciones, de salud mental abiertamente en redes sociales, siento que fue un gran empujón para ti, como para que decir, ya, ahora sí voy a hablar públicamente sobre esto. ¿Tú lo sentiste así? sí. Sí, yo creo que sí, porque al principio, te estoy hablando de hace 24 años, no, 23 años, tengo 24 años aquí, pero 23 años, em, no se hablaba de esto. No. Tú estabas todo el mundo callado. Mira, si tiene alguna enfermedad, tú no digas nada, tú no digas nada, no le digas a Ujú, nadie. Entonces, siempre era ese tabú de no decir nada. Entonces yo me sentía como, también es algo cultural. Entonces era como, no digas nada, no quiero que nadie se entere para que no sientan lástima por mí. Yo trataba como de cambiar las cosas, pero a veces era imposible porque los síntomas eran físicos también a veces. Entonces era como que la gente me preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes eso? ¿Eso es contagioso? Y había gente que te hacía unas preguntas y sabes que siempre hay gente que es como intrépida, porque dice, eso no es problema tuyo, ¿por qué me preguntas tanto? Entonces, eso ayudó a que yo tratara de apagar todo, ¿no? Mejor déjalo aquí, que nadie se entere y así nadie me pregunta. Pero me costó muchos años, te estoy hablando de 7, 8 años, tratando de ocultar todo y después fue que empecé como a hablarlo un poquito más con los amigos, con la gente que estaba alrededor mío, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Ya, lo voy a escribir, voy a hacerlo, voy a sacarlo porque hay gente afuera que está necesitando esto. Porque a mí ujú, me venía mucha gente que tenía lupus, que le habían diagnosticado, mira que mi prima le dijeron que tiene lupus, mira, mi hija tiene lupus, mira, ¿me puedes ayudar? ¿Qué puedo hacer? Entonces yo les decía, bueno, haz esto, mira, trata de no hacer esto, ta, ta, ta. Y siempre sentía que venía gente al lado mío a preguntarme, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo digo, bueno, ahora con el libro por lo menos tengo una referencia, ¿no? ujú, Por supuesto, esto es siempre lo he dicho en el libro y lo sigo diciendo, esto es mi experiencia, todos somos diferentes, todos los cuerpos son diferentes, hay gente que se siente de diferente forma, entonces yo creo que es tomar lo que es importante para ti y ya después seguir. Entonces es eso. Pero es como le dicen, el journey de cada persona, ¿no? Es la transformación y el camino de cada uno. ujú. Entonces, pero ahora sí, ahora me siento como con más libertad de hablar con la gente y decírselo a todo el mundo. Así, mira, ve, hey, aquí, no sé qué. Entonces, no tengo problema. Ujú. Aquí en Laini dice, tu libro está buenísimo para grupos de apoyo de personas con lupus. Sería de mucha ayuda. Sí, sí, ese es lo que estoy tratando de empezar como a buscar. Lo que pasa es que aquí en Inglaterra todo es como en inglés, ¿no? Tendría que hacerlo yo el apoyo en inglés y de repente cuando ya tenga el libro en inglés, entonces llevarlo a otras personas. Pero
una de las cosas que a mí me gustaría hacer también, porque yo hace muchos años atrás, cuando empezó todo esto, me entré a un grupo de mujeres aquí donde yo vivo que tienen lupus. Pero yo me salí porque cada vez que yo iba a ese grupo, salía peor. O sea, todo era negativo. O sea, todo era, hablaban todo las cosas negativas. Entonces yo sentía como que esto no me está sirviendo a mí, no me está Ujú, ayudando. Entonces yo quiero como hacer ese grupo, que es lo que yo quiero crear ahorita, crear un grupo de apoyo para mujeres, pero no solamente de hablar de los síntomas y el cómo nos duele, sino las cosas buenas que nos está pasando, las cosas, buscar el lado positivo y trabajar eso. Entonces, ese es mi sueño, hacer un grupo de mujeres donde nos apoyamos, pero nos apoyamos con ganas y con la parte positiva, ¿no? Uno de otros de mis sueños es hacer un podcast. Yo empecé a hacer live con diferentes personas donde traían herramientas para ayudar a personas que tienen una enfermedad autoinmune. Y mi podcast, lo que quiero hacer es eso, traer invitados donde hablen sobre... Uy, sí, ¿estás aquí? sí, sí, Ah, sí, estoy perdón. aquí, sigo aquí, sigo aquí. Se quedó pegado. Traer invitados donde la política es importante y así enseñarles más, darles más educación a las personas, ¿no? Que es importante, sobre todo, no solamente a los pacientes, sino a los familiares también, que es importante porque ellos también necesitan apoyar a las personas que tienen la condición. Ujú, ujú. Bellísimo. Yo sé, unas últimas palabras para aquellas personas, bueno, aunque aquí dicen cuál ha sido la herramienta más poderosa que el lupus te ha dejado y cuál ha sido lo que tu libro te ha brindado. Ya para cerrar esta conferencia, responder esta pregunta. Resiliencia. Yo creo que sería la resiliencia. Resiliencia. Ujú, Resiliencia. Para mí me ha ayudado a mí internamente de conocer mi propia fuerza y de seguir adelante. Tomar esa fuerza que yo he usado en todos estos años con la condición para cualquier cosa que venga en mi vida, mm, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha sido el saber, ya yo de por sí era una persona, yo siempre he dicho que soy una persona como más fuerte, ¿no? En esa época, pero ahora soy como que más fuerte, porque digo, a ver, esto Poderosa. no me va a sí, poderosa, esto no me va a tirar, esto me va a ayudar a mí a seguir adelante. Y eso fue lo Ujú, que me hizo ayudar a cambiar mi mente también, mentalmente me ayudó a cambiar mi vida también en la parte nutricional, en la importancia del ejercicio, en la importancia de dormir, en la importancia de conectar con gente positiva, toda esta clase de cosas. Entonces, yo creo que sí, es una enseñanza. Todos tenemos enseñanzas de diferentes cosas que pasan en nuestra vida. Y está ujú. entre uno tomarlas como enseñanza o como hijas. Entonces, Maravilloso. Unas últimas palabras para aquellas personas que justo ahora están escribiendo su libro y que están allí, en el miedo, en la vergüenza, en la culpa, en la rabia. ¿Qué les podrías decir? mira, yo les diría, si ustedes supieran que mañana es el último día de vida, ¿qué sería lo que tú, qué, cuáles son las cosas que tú pensarías que te arrepentirías de no haberla hecho? Y si una de ellas es escribir un libro, entonces hazlo. Nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último día en este mundo. Y escribe el libro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar que escribas un libro? Eso. Absolutamente muchísimas cosas buenas. Ujú. Entonces, si te da tanto miedo, escríbelo, públicalo y lo guardas en la gaveta. Y listo. Y ya después coraje lo sacas y dices, hey, mira, aquí escribí el libro. Me encanta, me encanta. Como, como dices tú, Eliana,
Todas las mujeres tienen que escribir un libro. Todas. Qué bueno, yo sé, qué bueno que es qué bueno, ese es mi lema, qué bueno que ha llegado hasta a UK mi lema. Me encanta. Amigas y amigos, iba a decir yo, aquí no hay ningún amigo por ahora, yo no sé si más tarde van a llegar amigos para la presentación de Vero, que Vero tiene muchos fans hoy que van a venir a ver su presentación. Queridas amigas, José Pérez ha sido nuestra tercera conferencista del día de hoy.